Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿cómo están, amigos, hermanos en la fe? Qué bueno saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Estamos complacidos y agradecidos con Dios por el don de la vida, por la oportunidad privilegiada que Él nos da de vivir y de estar haciendo lo que Él más desea que todos hagamos, como lo es el predicar el Evangelio y compartir lo que dice la palabra de Dios. Estamos acá en su programa de la verdad presente, en Olam 7, es su canal que funciona las 24 horas desde varios países con todo el ánimo y el deseo de compartir esas grandes verdades que están allí en la palabra de Dios y que son allí para bendición, para nuestro crecimiento espiritual, para ser edificados en lo que Dios dice y buscar su voluntad, que eso es lo más importante, obedecerle, hacer su voluntad, para ser aceptos, como dice el apóstol Pablo, aceptos en el amado. Vamos a escuchar un himno, una alabanza para comenzar esta meditación, como ya es nuestra costumbre. Les dejo con el himno, Honra al hombre de valor. Honra al hombre de valor, tal cual lo fue Daniel. Nosotros como cristianos creo que deberíamos de estudiar la Biblia y encontrar en ella ideales. En cuanto a los ideales, en primer lugar está Jesucristo. Ese es el ideal para todos. Los cristianos es el mejor modelo que podemos encontrar para seguir una vida entregada a Él, y como dice la Escritura, tenemos que andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo, reflejar su voluntad en la conducta nuestra, en nuestro testimonio. Y escudriñar, analizar, reflexionar en lo que fue la vida de Jesús. Cómo Él se condujo, cómo Él pudo hacer muchas cosas, de qué forma las hacía, con qué ánimo, cómo trataba a la gente, qué le decía, qué le estaba. Todos esos detalles es importantísimo, es crucial hacerlo para reflejar la voluntad de Dios, porque Él mismo dijo
Cristo hablando de sí dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, recordemos que en la Biblia, cuando encontramos lo que Dios hizo al principio, en la primera semana de la creación, hizo al sol como un reflejo, según dice la Escritura, de la luz mayor. Pero también hizo la luna como una luz menor. Nosotros, al ser luz, al igual como Él se dijo luz, nosotros somos los reflectores de la luz de Él, que es la luz mayor. Igual que la luna no tiene una luz por sí misma, sino que refleja la luz del sol. Y nosotros lo ideal es que reflejemos, Él lo que quiere en su pueblo, en cada uno de nosotros, es que reflejemos su carácter, que reflejemos su conducta que mantuvo aquí en la tierra. Eso es lo que Él desea. Que seamos idénticos a Él, que seamos, Él dice, sed perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Menciona en Mateo 5:8 que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. La importancia de mantenerse alejados, sin contaminación, lo dice el libro de Apocalipsis en lo que describe el último grupo que está parado delante del Cordero, que estos son los que están sin manchas, que no se ha hallado mentira en sus bocas, que no se han contaminado con mujeres. Y allí está hablando en un lenguaje simbólico en cuanto a las mujeres. Sabemos que mujeres simbolizan la Biblia como en un lenguaje simbólico profético, simboliza iglesias. Así que claramente está hablando del pueblo de Dios que no se han contaminado con mujeres o con otras religiones, que se han mantenido totalmente puros en su fe, en sus doctrinas, en sus creencias. Y por eso es que menciona también que ellos están delante del trono del Cordero. Eso es lo que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces, aparte de Jesús, nosotros tenemos también otros personajes que tienen una gran conducta, un gran historial ejemplar para cada uno de nosotros, y el mismo Dios los resalta en su vida particular, lo que ellos hicieron, lo que ellos testificaron de Dios en sus vidas para muchas personas. Y estoy hablando lo resalta Ezequiel 14:14 en el caso de Noé, Daniel y Job. Y hoy en el himno mencionábamos a Daniel, que es precisamente de quien vamos a hablar. Un hombre que se mantuvo totalmente puro en su fe, en su creencia, no se contaminó a pesar de que vivía en un círculo totalmente pagano. Él y sus compañeros se mantuvieron puros, libraron sus vidas de contaminarse, no solamente en el asunto meramente de un culto original a Dios, sino que tiene que ver en todo, incluyendo la dieta, que es lo que ellos comían, que es una forma también de adorar, lo dice Daniel 1:8, y que esa preparación a ellos les sirvió para estar capacitados, para estar listos, para recibir la bendición de Dios, la sabiduría, el poder del Espíritu Santo para poder estar capacitados para recibir el discernimiento, el detalle de lo que Dios le dio a Daniel y a los jóvenes en cuanto al sueño de Nabucodonosor. O sea, ellos se prepararon en el capítulo 1. Dijeron, no, proponemos en nuestro corazón no contaminarnos de la comida del rey. Habían carnes, habían vino, y dijeron, a nosotros solamente dennos que se nos dé legumbres, agua, nada más. Y al final de los 10 días fueron mucho más sabios que los sabios que tenía el rey Nabucodonosor. Que es lo que nosotros tenemos que entender, que ese asunto de escudriñar, de reflexionar en esa vida de Daniel, una vida de entrega total,
oraba 3 veces, un hombre que se mantenía al margen de contiendas. Eso era Daniel. Eso era completamente Daniel. Entonces nosotros tenemos que ver en él, desde luego también, en el mismo versículo donde resalta Ezequiel 14:14, resalta Daniel, resalta también, o sea, exalta a Dios a Noé y a Job, los tres, Noé, Job y Daniel. Pero a pesar de eso, él dice que ellos, a pesar de su conducta, que él los cataloga como varones perfectos, justos, dice que ellos solamente se podrán salvar a sí mismos, sus almas, a nadie más. Pero nosotros eh, podemos tomar carta de la vida de ellos, de la entrega, de su testimonio, de lo que hicieron, y traerlo para poderlo nosotros eh, hacer realidad de nuestras vidas en una vida práctica, que es lo más necesario hoy en el cristianismo, una vida práctica. Y tenemos que entender nosotros que Cristo lo que está llamando hoy en día es a personas que den un testimonio vivo de la transformación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está pidiendo. Eso es la mayor necesidad. No es tanta doctrina, teoría, sino reflejar un cristianismo de entrega, de amor al prójimo y de amor a Dios. De decisión de poder uno ser parte de un grupo de personas, de un pueblo en todo el mundo que honren a Dios en cada punto de sus vidas. Y eso creo yo que es elemental. Estaríamos de acuerdo. Creo yo que estaríamos de acuerdo la mayor parte de los cristianos de hoy en día. Así que nosotros tenemos ideales, así como Daniel, Job y Noé, hay otras personas también, otros hombres, que fueron o que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Y el Señor los llevó a grandes victorias gracias a esa entrega que tuvieron. Podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a Elías, podemos mencionar a Enoc, eh, podemos mencionar al profeta Samuel, eh, en fin, otros muchos más que podemos mencionar. Y que todos, a pesar de sus luchas, a pesar de sus defectos que tenían, pero decidieron permitir que el Espíritu de Dios trabajara, los utilizara. El mismo rey David, a pesar de todo lo que pasó, Dios pudo trabajar en él al final, el sabio rey Salomón, en fin, es una gran cantidad de hombres, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver mayormente con lo que describe el profeta Daniel. Un libro que está abierto en estos días, listo para ser estudiado, escudriñado por cada uno de nosotros. Que eso es lo más importante, escudriñar la Biblia y prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo por segunda vez cuando venga, y muy pronto será ese magno evento que estamos esperando todos los buenos seguidores de Cristo. Aprendamos y sigamos el ejemplo de Daniel, de Job y de Noé. Pero en primer lugar, sigamos el ejemplo de Cristo. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que seguir esa conducta que el Maestro tuvo cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, en sus 3 años y medio de ministerio. Nosotros debemos hacerlo para honra y gloria de Dios. Les invito para que me acompañen en oración, que sea Dios quien nos instruya en el estudio de su palabra. Oremos. Nuestro Dios, nuestro creador de los cielos y de la tierra,
A esta hora, Señor, estamos agradecidos porque nos permites estar acá proyectando tu palabra. Qué privilegio, Señor, de poder llevar este mensaje a muchas personas que están viéndonos a través de las cámaras de televisión. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Que en este momento seamos guiados por el Espíritu de Dios para trazar tu palabra. Háblanos, Señor, y que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero compartir con ustedes, mis apreciados amigos y hermanos, algo que es de crucial importancia, algo que es necesario que se sepa, que se mantenga el pleno conocimiento de la forma como usted puede enlazarse con nosotros, de cómo la gente puede buscarnos y enlazarse y ver los diferentes programas aquí en OLAM 7. Existe aquí el sitio web oficial del canal, donde usted puede ver la programación las 24 horas del día. También el sitio de YouTube, canal de YouTube, y también nuestra página, nuestra fanpage de Facebook. Así que en primer lugar vamos a colocar el enlace del sitio web, que es olam7.tv. Le da clic en su ordenador y luego le va a aparecer una pantalla similar a la que está viendo en este momento, donde le va a aparecer un atardecer, ¿verdad? En una ciudad. Y allí lo único que va a hacer es bajar el cursor hasta el final, donde podrá ver allí la programación que se está emitiendo en ese momento. Es totalmente en vivo, así que allí es muy sencillo. Usted pudo ver que es muy sencillo. Repito, olam7.tv, y luego al llegar a la portada, que automáticamente que se le va a dar una vez que le dé clic al enlace, al final estará viendo ya el recuadro con la señal que se está emitiendo. Pero también tenemos el canal de YouTube, OLAM 7 HD Honduras. Veamos el canal de YouTube, OLAM 7 HD Honduras. Ahí puede ver los diferentes programas que se han estado subiendo. Recuerde que allí permanentemente se está subiendo material para que esté a disposición de usted. OLAM 7 HD Honduras. Usted puede ver la descripción de cómo usted puede encontrarnos en YouTube. OLAM 7 y pegado de OLAM 7, 7 números en mayúsculas, HT espacio y luego Honduras con mayúscula, la primera letra. Allí usted puede encontrarnos y ver mucho material que se ha subido para que sea de edificación espiritual de cada uno de nosotros. Pero también está la página de Facebook, la fanpage, para que usted nos pueda seguir allí. Mándenos comentarios, mándenos sus apreciaciones, sus valoraciones, alguna sugerencia será bienvenida. Así que gracias por estar con nosotros. Síganos allí. Esos son los 3 medios de momento. Sigan orando por este ministerio para que Dios lo siga utilizando para expandir las buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con Daniel. Daniel en nuestros días. Hay muchas personas que están escépticas, ignorantes de que el libro de Daniel es un libro especialmente para nuestros días. Y digo especialmente, no me refiero a todo el libro de Daniel. Sí hay que estudiarlo todo, pero mayormente los últimos versículos, capítulos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, mayormente. Pero siempre es necesario estudiar los otros capítulos, como lo es el capítulo 1, capítulo 2, hasta el 7,
que se extraen muchas lecciones. Es importantísimo, es crucial que se entienda todo lo que el libro de Daniel nos está diciendo, porque es verdad presente para nuestros días. Es importante que estos temas del libro de Daniel se puedan entender, los podamos nosotros recibir en nuestra mente, en nuestro corazón, y compartirlos con muchas personas, ¿verdad? Hay que compartirlos para que otras personas también puedan aprender del mismo. Así que vamos a comenzar. Es una pregunta casi obvia la respuesta, ¿verdad? Pero queremos contestarla a la luz de lo que dice la Biblia. Porque si yo digo que el libro es el del profeta Daniel, pues casi se sobreentiende que el autor del mismo es Daniel. Pero lo que quiero yo es despejar a la luz de lo que dice la Biblia, que sea la Biblia que lo diga, que lo confirme, ¿verdad? Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 15. Y esto es de acuerdo a las palabras del mismo Jesús, no es una declaración de uno de los discípulos o de Mateo, en este caso, que es el libro que estamos trayendo a colación. Mateo 24, 15. ¿Qué dice Mateo 24, 15? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, dice el que lee entienda. O sea, está diciendo claramente el Señor Jesús que el que escribió por inspiración del Santo Espíritu es Daniel, el que escribió el libro de Daniel. Aparte de eso, que Daniel utiliza la primera persona del singular al escribir. Y también, además, solamente alguien que vivió en el siglo VI antes de Cristo podía conocer algunos detalles que encontramos en este libro, ¿verdad? Así que, y en este versículo, si Jesús está afirmando que fue Daniel el que lo escribió, pues nosotros no tenemos por qué dudar de la escritura de parte de este hombre de Dios, que fue Daniel. Así que claramente hemos podido ver acá que el autor del libro de Daniel fue el mismo profeta Daniel. Es un hombre que se entregó por completo a Dios y Dios lo utilizó para muchas cosas. Después de estar relegado, discriminado, fue exaltado por la obediencia a Dios. Fue exaltado y colocado como primer ministro prácticamente de todo Babilonia. Y juntamente con él, después de que fue nombrado, él pidió que trabajara con él también, que fueron puestos como encargados de muchas cosas, de las cosas más importantes y más delicadas del reino, como lo fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, este hombre Daniel, ¿quién era en sí? ¿Qué nos dice la Biblia de él? ¿Qué nosotros podemos aprender de Daniel como tal, como un hombre de Dios, como una persona entregada a lo que es el trabajo ministerial? Un ministerio que Dios le entregó, le depositó en sus manos, una gran responsabilidad, poder ser una luz del cielo en ese imperio babilónico. Fue una lucha tremenda porque había tanta presión alrededor, había tanta cosa en la cual Daniel podía caer, podía verse él contaminado, podía verse él flaqueado o renunciar de la fe, porque se sentía presionado de tanta cosa ahí en Babilonia, pero no, él se mantuvo firme todo el tiempo. Dice Daniel capítulo 1,
versículos del 3 al 6. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Mire, aquí es una característica. Dice que sobre ellos no tenía que haber tacha alguna. Tenían que ser de muy buena conducta, ¿verdad? Tenía que tener un buen porte, un buen físico. También dice de buen parecer, parecido, dice. También enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, no solamente era el conocimiento que tenían espiritual, el conocimiento del Dios viviente, sino que enseñados en toda sabiduría. Ellos tenían conocimiento en varios campos, en casi todos los campos del conocimiento. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, que entendieran con poco, que ellos fueran listos, despiertos de su mente, ¿verdad? Que podían ser más bien ellos maestros. Luego dice, e idóneos para estar en el palacio del rey. Tenían que ser gente recatada. Gente no cualquier persona, gente que hayan estudiado, que se diferencien de los demás, que se hayan esforzado por ser diferente al promedio. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, que ellos fueran receptivos para aprender la lengua de los caldeos. Luego dice el versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, le estaba mandando al eunuco, le estaba mandando a su criado, que se lo llevara. Y le dijo, el rey, según lo que dice el versículo acá, les señaló, les ordenó qué era lo que tenían que comer. ¿Y qué es lo que comía el rey? Pues obviamente un rey pagano no tenía ninguna objeción de qué podía comer, de qué no podía comer. Él comía de todo tipo de carne, limpias, inmundas, de todo comía. Tomaba también vino y obviamente vino fermentado. Y él les colocó en la mesa la provisión de la comida del rey, todo lo que él comía, él quería que ellos también lo comieran. Y también les puso a su disposición todo el vino, las clases de vino que él bebía. Y que los criase 3 años, de esa forma. Para que los criara con vino, para que los criara con una comida totalmente contaminada. 3 años, porque él quería que al final de estos 3 años, ellos se presentasen delante del rey. Seguramente él en sus cuentas decía, van a ir a trabajar al palacio, van a estar más inteligentes, van a estar más sabios, se les va a enseñar la lengua de los caldeos. Y luego dice el versículo 6. Entre estos estaban, ¿quiénes? Daniel. ¿Quién más? Misael, Ananías y ¿quién? Azarías. Así que estos de los hijos de Judá, todos estos jóvenes
eran parte de los que se habían ido cautivos a Babilonia cuando la primera invasión de Nabucodonosor en el año 605. Se los llevó todos para allá y tristemente una gran parte de judíos murieron y otros fueron llevados cautivos, pero ellos tuvieron una consideración especial porque tenían en su intelecto un conocimiento especial. En primer lugar, tenían el conocimiento del Dios vivo, eran temerosos de Dios. Así que ellos pudieron mantenerse al margen de toda esa contaminación. Ahora, ¿qué tiempo profético recibe un gran énfasis en el libro de Daniel? Hay un tiempo profético que recibe un gran énfasis. Se menciona mucho o que es de gran importancia esto que vamos a encontrar nosotros en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28. Y luego leemos también el mismo libro de Daniel, capítulo 10, versículo 14. Dice Daniel 2:28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pregunto, ¿este sueño de Nabucodonosor estaba reflejando qué días? ¿Solamente los días de Daniel o los días antes que a Daniel le tocó a vivir o unos días posteriores después del reinado de Nabucodonosor? No, dice que lo que hay de acontecer en los postreros días, eso fue lo que se le reveló a Nabucodonosor. No fue otra cosa. Ahora leamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 10. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿En qué momento dice? En los postreros días. Es en los postreros días, no eran los libros de Daniel. No eran los días de Daniel. Recuerde que una parte se cumplió en el tiempo del profeta, pero no era todo. Dice tu pueblo, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, esta parte que dice, porque vean acá algo bien interesante. Aquí el capítulo 10, cuando en el capítulo 8 se le da la visión a Daniel, Daniel queda como totalmente sin fuerzas, desfallecido, y ya no se le pudo dar a Daniel el cumplimiento de la misma, la descripción de esa visión, del sueño que tuvo. Y aquí el ángel ya le está dando a entender a Daniel que la visión es para los postreros días. ¿Pero de qué visión está hablando? Entonces está hablando mayormente porque internamente yo considero que el libro de Daniel está dividido en dos. Desde el 1 hasta el capítulo 7 y desde el 8 hasta el capítulo 12. ¿Verdad? Entonces el mensaje de Dios es claro. Una parte de Daniel fue escrita para estos días. Ahora, siendo que las profecías dadas a Daniel eran para el tiempo del fin, ¿qué orden entonces le dio el ángel en función de esa instrucción? Encontramos más adelante en el libro de Daniel, esa instrucción que le da el ángel en función de lo que dice el capítulo 10 que acabamos de leer. Porque
si es para los postreros días, tenía que dársele una instrucción precisa, especial a Daniel que hiciera. Veamos lo que dice en el capítulo 12, versículos 4 y 9. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9. Y respondió, o él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están encerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿De qué palabras está hablando? Recordemos que ahí en Daniel encontramos una parte del libro que está sellada, que está comprendida solo para el tiempo del fin. Eso es lo que podemos encontrar de esta porción de la escritura, de esta porción del libro de Daniel. Ahora, ¿cuándo se iniciará el tiempo del fin? ¿Cuándo también los misterios del libro de Daniel podrán ser comprendidos? Porque si el libro está en ese momento es sellado, o sea, es velado de la posibilidad de Daniel que lo pueda entender, que lo pueda comprender. Dice que esto fue sellado y que será exclusivamente para el tiempo del fin. ¿Qué es esa parte? Veamos Daniel 12, 6 y 7. ¿Cuándo se va a iniciar el tiempo del fin? ¿Y cuándo podrían ser ya comprendidos, como dije hace un momento, esos misterios? Dice Daniel 12, 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Mire la pregunta que le está haciendo allí. Dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y luego, el versículo 7 dice lo siguiente. Y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo es que se iba a acabar la dispersión del pueblo santo? Dice, y juró, dice, por el que vive por los siglos de los siglos, que será tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, en ese momento es que iban a tener cumplimiento las profecías del tiempo del fin de Daniel. ¿Qué es eso de tiempos y la mitad de un tiempo? No es otra cosa que el periodo profético de 1260 días. O, como dice Ezequiel 4:6, el equivalente a día por año, 1260 años. Eso es lo que se refiere ese versículo. Así que las profecías de Daniel que estaban selladas solo serán comprendidas cuando llegue el tiempo del fin. Y esto ya va a ser después de un tiempo, como dice el versículo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿cómo se saca? Y vamos a ahondar un poquito en esa parte donde dice tiempos y medio tiempo, que yo digo que son 3 años y medio. Bueno, ¿cómo podemos nosotros descifrar eso?
¿verdad? Cada tiempo equivale a un año. Los años en la Biblia, los años bíblicos son de 360 días. Entonces usted multiplica 360 por 3,5 y le va a dar automáticamente los 1260 días o 1260 años. Después de terminar, dice, la dispersión del pueblo santo, o sea, cuando terminó la persecución papal del sistema papal en la Santa Inquisición, en la edad del oscurantismo, desde el 538 hasta 1798, y en ese momento entonces, muchas de las profecías que estaban veladas, que estaban selladas, que nadie las podía estudiar, empezaron a abrirse los libros de la Biblia y empezaron a estudiarse. Fue ahí cuando llegaron a la conclusión que Cristo iba a venir por parte de un grupo interdenominacional, como lo fue el de Guillermo Miller, porque algunos piensan, ustedes son adventistas. Ustedes son los que estaban diciendo que en 1844 Cristo iba a venir y no vino. Yo les digo, sí fue un movimiento adventista porque ellos anhelaban el segundo advenimiento de Cristo, pensaron que eso era así. Pero esta iglesia en la cual nosotros estamos es la iglesia adventista del séptimo día. Y lo que pasó con Guillermo Miller fue que se levantaron varias personas, varios pastores, varios miembros de varias denominaciones, o sea, fue algo interdenominacional. Que se juntaron, que se salieron de varias iglesias, otros los expulsaron, para poder unirse en ese enorme movimiento que se levantó. Eso es lo que pasó después del tiempo del fin, que fue 1798. Empezaron a estudiar de una forma sediosa todo lo que tiene que ver con Daniel y se encontraron con Daniel 8:14, cuando dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y entonces ellos dijeron en ese momento, sí, esto es la purificación del santuario, es la purificación de la tierra. Aquí está. Y empezaron a ver en qué momento había comenzado ese periodo profético. Y claramente estudiando los libros de Esdras y Nehemías, llegamos a la conclusión de que ese periodo profético comenzó en el año 457 a.C., proyectándose desde esa fecha hasta 1798, son 1260 años. Eso es lo que nosotros podemos mencionarles al respecto. En profecía, ¿cuánto tiempo representa un día literal? Lo mencioné, Ezequiel 4:6 y también Números 14:34. Menciona claramente cómo simboliza un día es igual a años, simbólicamente hablando. ¿Qué seguridad nos ofrece la Biblia en cuanto al futuro? Para muchos el futuro es muy incierto, hay economías que han ido retrocediendo, otras que no crecen y otras que si crecen es una cuestión demasiado bajo el porcentaje de crecimiento. Pero tenemos que entender que la seguridad no nos la da ningún gobierno terrenal. La única seguridad la da Cristo Jesús. Él es el único, no hay más. Veamos lo que dice en cuanto a la certeza, la seguridad que nos da la palabra de Dios. Leamos algo de los profetas menores. Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice Amós 3:7? Interesante, porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a quienes, a sus siervos los profetas. Ahora, miren hermanos, cuando las personas desprecian el mensaje profético, pierden el patrón moral, se pierden. Por eso es que tienen que escuchar la voz de Dios, y Dios siempre va a obrar, va a mandar un mensaje, va a mandar una advertencia, una amonestación mediante sus siervos, los profetas. Es mediante ellos. Tenemos que entender nosotros que Dios revela todo lo que hace. Ahora, ¿cuál fue el resultado de rechazar el mensaje profético? Veamos Proverbios 29:18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, ese es el riesgo de rechazar el mensaje profético. ¿Por qué? Porque dice que el que guarda la ley, o sea, que guarda las palabras del libro, es bienaventurado. O sea, cuando las personas desprecian totalmente el mensaje profético, pierden el patrón moral de Dios en sus vidas. Pierden el norte, se desubican. El resultado de ellos es la degradación. Pues sin Dios realmente el hombre se corrompe. La palabra profética es la forma que Dios usa para demostrar que podemos confiar totalmente en Él, en lo que dice con respecto a nuestra vida presente y también en lo que está preparando para nosotros en el futuro. Si ya se cumplió con profecías de Daniel, que Daniel vivió, que hace unos 2600 años aproximadamente. Imagínense. Eso fue la cantidad de tiempo. Y Daniel lo pudo proyectar, él fue utilizado, ¿cómo pudo este hombre saber muchas cosas? Bueno, porque el Espíritu de Dios había tomado posesión de él y escribía lo que el Espíritu le ordenaba. Eso es lo que hacía Daniel. Jesús les dio una advertencia a los discípulos en cuanto a la profecía de Daniel, porque dice en Mateo 24:15 que el que lee, entienda. Y está hablando del libro de Daniel. Dice, el que lee, no solamente es, en este caso se sobreentiende que no es solamente empezar y venir yo a decir aquí, yo tengo un libro y empiezo a como tarareando la carrera y al final terminé, ya lo leí. No, dice Cristo, el que lee, entienda, o sea, escudriñe, tome ese tiempo, reflexione, medite, investigue, consulte. De eso se trata. De eso se trata, de leer y entender. Esa es la advertencia que Jesús les da a los discípulos. Así que, mis apreciados hermanos, es importante saber estas cosas del libro de Daniel. Y en este momento les invito para que podamos regocijarnos con un himno muy hermoso que se titula Los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz,
los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Los que aman al Señor eleven su canción. Que el Señor les bendiga.